Bueno, los evangelios fueron escritos en griego. Eusebio de Cesarea, que fue un historiador de la iglesia en el siglo IV, él menciona que Mateo fue escrito en hebreo. Y parece que lo basa de algún escrito de Papías, obispo de Hierápolis, si no me equivoco, ahí es su fuente. Y algunos dicen, no, hay un evangelio de Mateo que se perdió y lo que tenemos es una traducción. Déjame decirte que no es así. El evangelio quizá era otro y se perdió, pero el evangelio que tenemos ahora de Mateo utiliza a Marcos como su fuente. Y es imposible que haya sido escrito primero en hebreo y traducido. Lo quiero comentar porque la gente de raíces hebreas en nuestro tiempo, cuando leen los evangelios, dicen, y Yeshua dijo. Cuando leen a Pablo, dice, y Shaul dijo. Cuando Pablo mismo en las cartas del Nuevo Testamento, con su puño y letra, dice, Paulos apóstol, escribe en griego Paulos, su nombre es Pablo. No se presenta como Shaul en hebreo. Y el Nuevo Testamento en griego menciona 986 veces a Jesús, se refiere como Jesús, Jesús. Ni una sola vez le dice Yeshua, aunque el nombre hebreo haya sido Yeshua, que significa que la salvación es de Dios, o Dios salva, o Yahweh salva, Yeshua. El Nuevo Testamento, el Espíritu Santo le plació escribirlo y inspirarlo en el idioma griego. Así que lo que está haciendo este movimiento falso de querer cambiar y regresar al hebreo, están diciéndole al Espíritu Santo, Dios Espíritu, te equivocaste. Porque deberías haber puesto Shaul, deberías haber puesto Yeshua, deberías haber puesto Elohim, no Teos. ¿Cómo se te ocurre, Dios, haber inspirado el Nuevo Testamento en el idioma pagano, grecorromano de este sistema religioso falso que se perdió el verdadero cristianismo? Por supuesto que no, esto es errado. Dios en su sabiduría inspiró su palabra, los evangelios, en el idioma de la gente, en el idioma internacional. ¿Qué significa? Que para Dios le basta que yo le diga Jesús, Jesús. Y por eso es que cuando hay un endemoniado y usamos en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder, aunque no usemos Yeshua, porque Dios sabe de quién estamos hablando, de la persona de Jesús, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Bueno, fueron escritos en griego, narrando eventos de Jesús, quien hablaba arameo, en el contexto de una religión judía del Segundo Templo y en una cultura hebrea y grecorromana de Palestina en el primer siglo. Yo sé que para muchos de ustedes, ay, pastor, son tantos nombres y tantas cosas. No te preocupes, yo no te doy esto para que te aprendas todo. Te estoy llevando en un viaje mostrándote lo que existe, un viaje para que conozcas la geografía de la Biblia, ¿no? ¿Dónde están las montañas? ¿Qué es lo que hay aquí, allá? Pero no es para que te aprendas todo, es para que desarrolles una buena base bíblica, que cuando la necesites, allí va a estar. Cuando te la repite, vas a decir, ya, la vez pasada, hace mucho nos habló de esto en una clase. Y ese es el propósito. Amén. Déjame tus comentarios. Si estás aprendiendo, si esto está siendo de ayuda y bendición, por favor, compártelo. Son videos largos, pero son para que tú hagas pausas, te acuerdas dónde te quedaste y continúes avanzando. Porque van a transformar tu ministerio para bien si tú caminas con el Señor. Ok, fueron escritos en griego, ya lo vimos, narrando eventos de Jesús. Ok, el quinto principio es que prestes atención a la audiencia inmediata de Jesús en sus dichos o enseñanzas. ¿A quién le estaba hablando Jesús en este pasaje? ¿Por qué les dijo esto? ¿Les estaba hablando a sus discípulos? ¿Les estaba hablando a las multitudes que no eran discípulos, pero que estaban interesadas en Jesús? ¿Les estaba hablando a líderes religiosos judíos? Y les quiero dar un ejemplo. Esto es indispensable, esto es importantísimo. A veces agarramos enseñanzas de Jesús y creamos teologías o doctrinas falsas. Tal es el caso de mucho de la guerra espiritual que hoy se enseña. Por ejemplo, hemos escuchado que hay libros escritos sobre atar al hombre fuerte.
Y tú ves a muchas iglesias que decimos, atamos al diablo en el nombre de Jesús, atamos al demonio sobre Lima, Perú, atamos al demonio sobre Buenos Aires, Argentina, atamos al demonio sobre Bogotá, Colombia, o sobre Venezuela, o sobre la nación de Panamá, o de Costa Rica, o de Honduras, o de Nicaragua, o de México. Y yo recuerdo algunos videos, recuerdo a nuestro hermano Marcos Barrientos, que tan hermoso que canta en la alabanza, me encantan. Me acuerdo de una canción, eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Tiene canciones hermosísimas Marcos Barrientos, pero recuerdo un video que decía, levanten la mano y digan todos, atamos al espíritu de mentira sobre la Ciudad de México, y algunas cosas así que no eran bíblicas para nada, porque no ves esos ejemplos en la Biblia. Entonces vamos a ver el ejemplo en Marcos 3, 22 al 25, dice, pero los escribas decían que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, acusaban a Jesús de estar lleno de Satanás, y solo porque Jesús reprendía su hipocresía y falsedad, y le decían, tú tienes al diablo y en el poder del diablo expulsas los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Primero que nada, ¿a quién está hablando Jesús? ¿A sus discípulos? Les está dando Jesús a sus discípulos un manual sobre liberación, sobre cómo tomar una persona poseída por Satanás y tomar autoridad en Cristo para hacer esa persona libre en el poder de Jesús. No, está hablando a escribas, enemigos que quieren su mal, que acusan injustamente y falsamente a Jesús de expulsar a los demonios por Satanás. Y dice que les decía en parábolas. La parábola es utilizar una ilustración. No es una historia de la vida real ni un manual de guerra espiritual. Es una parábola. Dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás si un reino está dividido contra sí mismo? Tal reino no puede permanecer, ¿verdad? Un reino que se pelea a sí mismo no va a permanecer. Y luego dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús está contando la historia diciendo, yo estoy liberando a la gente endemoniada, sanando a la gente enferma, que en caso de enfermedades causadas por demonios. Mucho ojo, la mayoría de las enfermedades solo son enfermedades. Muy rara vez una enfermedad es producida por demonios, pero hay casos de brujería en que un demonio puede producir enfermedades. Pero en la Biblia las enfermedades son enfermedades solamente. No vas a reprender al espíritu de cáncer ni al espíritu de diabetes, porque la diabetes no es un espíritu. El cáncer no es un espíritu, es una célula que está mal formada en el cuerpo, que necesita ser combatida, y necesitas el cuerpo la ayuda de la medicina o el poder de Dios para sanar, pero no es un demonio de cáncer. Y en este caso, Jesús dijo, Jesús sanaba a gente que estaba por un demonio, tenía alguna condición. Entonces, si ustedes están viendo que esta persona se tiraba al fuego, que era muda, que no podía hablar y que ahorita habla, está en su sano juicio, obviamente yo no lo liberé con el poder de Satanás, fue el Espíritu de Dios que a través de mí, como el Mesías que establece el reino de Dios, está liberando a la gente. Entonces dice, nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte si primero no lo domina, no lo ata. Y si lo logra amarrar forcejeando, es que lo dominó, que fue más fuerte. Y si tú ves a esta persona en su sano juicio, sana, libre por el poder de Dios, es que Satanás ha sido vencido y Satanás ha sido atado a través de que yo he sido más fuerte que él. Pero Jesús no estaba diciéndole a los discípulos, vengan, les voy a enseñar cómo sacar demonios. En este pasaje, de hecho, en este pasaje está hablando con los escribas que lo acusan de echarlo en el nombre de Satanás. Hay otro pasaje que se habla también de atar y desatar, y nada tiene que ver con esto. Fíjense cómo la audiencia es muy importante, porque Jesús no está dando un manual de guerra espiritual. Está hablando con enemigos y a través de parábolas, diciéndole que él es más fuerte que Satanás. Ningún pasaje de la Biblia te dice, tú debes orar atando demonios. Lo que la Biblia dice es que nos sometamos pues a Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. No nos dice que nosotros atemos al diablo. Bueno, dice, si tu hermano peca contra ti,
en Mateo 18, 15 al 17. Ve y repréndele estando tú y él solos. Algo que casi no se practica en las iglesias, de verdad. La gente chismea y cuenta a otros lo que le hicieron y yo sé que a veces hay frustración porque te hicieron una injusticia, pero lo correcto es bíblicamente habla con la persona en una forma sin atacar, buscando construir la relación. Dice, si no los oye a ellos, dice, trae testigos, que consten los testigos que no quiso arrepentirse porque pecó contra ustedes. Dice, si no los oye a ellos, dile a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Otra vez, ¿quiénes son los gentiles y quiénes son los publicanos? Los gentiles son el pueblo de las naciones que no temía al Dios de Israel. Los gentiles eran idólatras, eran inmorales, eran pecadores. Y publicanos eran los judíos que trabajaban como recolectores de impuestos para dar tributo a Roma. Personas traicioneras, tranzas, deshonestas, con falta de integridad. Entonces Dios está diciendo que si alguien en la iglesia peca contra otro hermano o contra varios hermanos, que se le tenga como un no cristiano si esa persona no acepta corrección y no deja de hacer el pecado o el daño que está causando a la iglesia de Dios. Y ahí es donde después dice el siguiente verso, ciertamente les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y hay gente que toma este pasaje y dice, mira, ahí lo ves, si no atan al hombre fuerte. Espérate, lo del hombre fuerte no era un manual de guerra espiritual. Estaba usando una ilustración de parábolas, hablando no con sus discípulos, sino con los escribas. Y aquí en este pasaje está hablando a los cristianos, pero no tiene nada que ver con demonios. Está hablando de tener por gentil y publicano, por alguien que ni es parte de la iglesia, que se comporta como un pagano que no conoce a Dios, porque pidió dinero prestado y no pagó, porque se metió con la esposa de alguien en la iglesia y cometió adulterio, porque tocó a una niña o a una jovencita de una forma incorrecta. Y hermanos, cuando eso pase, tenemos que dar parte a las autoridades, porque como iglesia no somos llamados a preservar la reputación de nuestra iglesia. Somos llamados a amar a la gente y a cuidar a la gente que Dios nos ha confiado. Y si hay alguien que es un abusador de niños, que eso es un crimen, un delito terrible que destruye la vida de la gente, tenemos que ponerle un alto y dar parte a las autoridades, porque los abusadores siguen abusando a otros. Y la Biblia dice que en este caso, si alguien peca contra alguien de una manera grave, y no hay corrección, se le tenga como alguien que ni cristiano es. Si alguien está causando daño a otro hermano en Cristo en la iglesia o dañando la iglesia de Cristo. Y bueno, este pasaje, si esto se refiriera a atar demonios, ¿qué significaría desatar? ¿Desatarle los demonios a tus enemigos para que los atormenten a ellos? Claro que no. Está hablando de un término de los rabinos. Y es que estamos tan alejados de la cultura que no entendemos. Atar significa amarrar o prohibir. Imagínate que tengo una alacena o un cajoncito o un gabinete que tiene dulces y mis hijos no pueden comer dulces a menos que hagan la tarea y que coman sus verduras. Y yo tengo amarrado ahí, tengo un candado de combinación o de llave. Entonces cuando mis hijos dicen, papá, ya hice la tarea, ok, entonces sí te permito comer dulces. Déjame, te abro el candado, lo desato. Ahora sí, agarra tus dulces y ahora sí lo cierro, ¿no? Es atar y desatar, permitir y prohibir. Entonces dicen que lo que aten en la tierra, lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Pero esta es una expresión de hebraísmo porque los judíos muchas veces expresan las consecuencias como si fueran propósitos. Entonces la forma más ideal de leer este texto conforme al contexto histórico, te fijas cómo se traslapan las varias reglas de interpretación e interpretar con el contexto histórico, es que nosotros lo que aten en la tierra es lo que prohíban en la tierra tendrá que ser aquello que es prohibido por Dios en el cielo, y lo que permitan en la tierra, en la disciplina de la iglesia, tendrá que ser aquello que Dios permite en el cielo. Esa es la forma más que tiene más sentido de interpretar este pasaje, pero nada tiene que ver con atar demonios.
Entonces ahí te das cuenta que al ver el contexto, al conocer un poquito de la cultura y al ver la audiencia a la cual Jesús está hablando y la situación que se está viviendo, hacemos una hermenéutica correcta para tener una aplicación correcta en nuestras vidas espirituales. Ok, atar y desatar es la autoridad para dar dirección, para permitir, para prohibir conforme a lo que Dios permite. Y Dios dice que estemos sujetos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. Y no me refiero a pastores sinvergüenzas que andan cometiendo adulterio, que andan en pecado, que andan robando dinero. Me refiero a hombres que, aunque son imperfectos, porque ningún pastor es perfecto, ningún ser humano es perfecto, pero que se nota que están buscando agradar a Dios y caminar con Dios, que se nota que tienen integridad y que la dirección que te están dando en tu vida es una dirección que honra a Cristo, que es basada en las Escrituras y que es una dirección bíblica por tu propio bien y por el bien de la obra de Dios. Y por eso la Biblia dice que te sometas, porque hay disciplina en la iglesia. Y aquí Jesús habla de atar y desatar, de permitir y de prohibir en el liderazgo de la iglesia. Y tiene que ser aquello conforme a lo que Dios permite o prohíbe en el cielo o en su voluntad perfecta, conforme a lo que Él ya nos ha revelado en su palabra.